Muy buenas a todos y bienvenidos a Error de Record. Soy Sergi Castañeda y hoy os proponemos un buen plan para la semana que viene, que llega al Festival Nits de Cinema Oriental de la ciudad de Vic. Y entre las películas que se mostrarán en este pequeño festival de cine asiático en esta localidad catalana, destacamos la gran Special Delivery, dirigida por Park Dae-min y protagonizada por nuestra parásita favorita, la gran Park So-dam. Eun-ha es una hábil conductora para entregas especiales. Entrega y transporta cualquier pedido, incluido personas, por un precio interesante. Su porcentaje del éxito es del 100%, pero en el último encargo se vuelve un poco problemático. Es decir, que pude ver esta película el año pasado con el corazón en un puño al saber que Park So-dam le habían diagnosticado un cáncer, que ahora, tras superarlo, y nos alegramos un montón, llega a nuestras tierras esta película de la que ella había hecho tanta promoción en un festival tan interesante como es el de Vic, y la proyectan la semana que viene de manera gratuita, eso sí, con aforo limitado. La propuesta es algo así como el Baby Driver de Edgar Wright a la coreana, con Park So-dam que lo da todo con un coche a toda velocidad. Lo mejor es como Park So-dam lo da todo en este papel haciendo de hábil repartidora que ya quisieran muchos para sus compañías tipo Globo tener entre sus filas. Otra cosa es que les paguen lo que les deberían de pagar. La acción frenética que tienen sus persecuciones y sus momentos de tensión hacen que sea una película muy recomendable para ver al aire libre y sobre todo con gente que no esté muy iniciada en el cine coreano y que se estén esperando a una película comercial para poder adentrarse, aunque miran que han tenido oportunidades, sobre todo últimamente. Lo peor son los momentos de bajona que pega la película y que pueden hacer desconectarte de la película. Eso y los momentos 100% K-drama que van a ponernos muy sensibles en ciertos momentos y que pueden que no sean del gusto de cada uno. A mí personalmente me chirrían bastante, pero entiendo que los fans de este género les encante. Así que vamos con las valoraciones. En IMDb ha conseguido un 6,5, en Film Affinity un 6 y en Error de Record vamos a ponerle un 7 porque es una película adrenalínica de las que vale la pena ver en pantalla grande con un buen sonido y en la mejor compañía, aunque los momentos de bajona le jueguen malas pasadas. Si pueden, vayan a verla el próximo viernes en Vic, no lo lamentarán. Recordad que las valoraciones son personales y que si tenéis la vuestra podéis dejarla aquí abajo en la caja de comentarios. Y nada más por hoy, suscribíos y darle al like, que yo doy mucho subir contenido a este canal. Y nos vemos en el próximo vídeo con mucho más cine.